Paz y bien, ¿cómo estás? Deseo que te encuentres bien en casa, espero que estés reconfortado con tu familia, con los seres que más quieres y te invito a que compartamos un nuevo momento en el que vamos a aprender juntos, en el que justamente vamos a tener un espacio para compartir y para adquirir nuevos conocimientos, desarrollando siempre nuestras capacidades. Pero antes de comenzar la sesión, no vamos a olvidarnos de encomendarnos en las manos del Señor. Y es por ello que te pido que leemos juntos una oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y en esta oración muy especial le vamos a pedir por ti, por mí y por todos nosotros, para que Él nos siga manteniendo con salud, con vida, para que nos dé la sabiduría siempre para actuar y además para que nos permita pronto pasar estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Roguemos al Señor. Y terminamos juntos la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bien, luego de haber compartido esta oración, quiero pedirte que reflexionemos juntos en base a lo siguiente. Tú sabes, porque debes verlo, que todos los días el presidente al mediodía o a la 1 de la tarde da una conferencia de prensa donde expone las medidas que ha tomado su gobierno para hacer frente a esta batalla contra el coronavirus, ¿no? Mencionando las acciones que ha realizado, que han ido realizando y también las acciones que han tenido que revertir, porque al evaluarlas se ha dado cuenta de que no habían funcionado, ¿no? Reflexionando así sobre lo que han hecho bien y sobre aquello que deben mejorar. Ahora, yo te pregunto, ¿es fácil para nosotros reconocer nuestros errores? ¿Te resulta fácil a ti reconocer tus errores o evaluarte? ¿O te resulta más fácil de repente evaluar a los demás, ¿no? Quizá. ¿Te resulta también sencillo reconocer las estrategias que estás utilizando, así como lo hace el presidente, reconocer aquello que te funciona y aquello que no? Y en todo caso, entonces, ¿cómo podrías autoevaluarte y llevar un registro de todos los procesos que tú estás siguiendo, de todas las decisiones que estás tomando, sobre todo ahora que hemos tenido un proceso de creación? A ver, ¿cómo podríamos tener un registro de aquello que nosotros vamos decidiendo en bien de nuestro aprendizaje? Así como en la vida cotidiana, por ejemplo, el presidente de la República por su cargo tiene que llevar un registro, un control de todos los pasos y todas las decisiones que va siguiendo para hacer este frente al coronavirus. Entonces, ¿cómo tú, como estudiante desde tu labor, haces también un registro o podrías mantener un registro de aquellos procesos que sigues para alcanzar tus aprendizajes? Quiero que contestes estas preguntas aquí en casita y que te des cuenta al final que todo esto lo vamos a lograr solo a partir de una actividad. ¿Esta actividad qué es? La actividad de registrar, como lo dice aquí el desempeño que tenemos para la clase de hoy, ¿no? Mantiene un registro de los procesos usados para crear su proyecto. Entonces, lo único que podemos hacer para poder llevar un control de los procesos y de las decisiones que tomamos es llevar un registro de ellos justamente. Y esto se enmarca dentro de la capacidad evalúa y comunica sus procesos y proyectos. Y justamente el desempeño que vamos a trabajar es mantiene un registro visual escrito de los procesos usados para crear su proyecto de pintura durante el bimestre, autoevaluando su desempeño. Entonces, primero vamos a realizar una bitácora y después vamos a autoevaluar nuestro proceso. ¿Para qué? Para mantener un registro de la forma en que yo he realizado mi proyecto. ¿Y cómo hacemos esto? Primero, entendiendo qué es un proceso creativo y en qué consiste. Entonces, como te decía, lo primero que vamos a hacer es entender qué es un proceso creativo para saber qué es lo que vamos a registrar, porque si vamos a registrar un proceso, entonces tenemos que saber en qué consiste ese proceso. Un proceso no es más que una secuencia de pasos que un artista realiza para desarrollar un proyecto, en este caso tu proyecto de pintura. Nosotros hemos desarrollado un proceso para construir una pintura, ¿verdad? Y esto ha consistido en elaborar un producto artístico gracias a una secuencia o un conjunto de pasos que hemos seguido de manera ordenada y que me han permitido crear. Entonces, un proceso creativo es una secuencia de pasos que yo realizo para llevar a cabo o para producir una obra artística. ¿Bien? Para poder crear una obra.
Ahora, ¿qué ponemos en práctica durante este proceso creativo? 3 cosas fundamentales: los elementos, los medios y materiales y las técnicas. ¿Qué son los elementos? Son las partes que componen la obra, ¿no? En este caso ¿Qué son los elementos? En este caso los elementos son las partes que componen una obra. ¿Qué son los elementos? Los elementos no son más que las partes que componen un todo, en este caso nuestra obra, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el dibujo, tenemos además la pintura, tenemos la misma perspectiva y diferentes elementos que van a componer nuestro proyecto, ¿no? Los objetos mismos que disponemos en el espacio son elementos que van a conformar mi pintura. ¿Cuáles son los medios y materiales? Son los instrumentos y las herramientas que yo utilizo para crear este producto. Bien, y además nos permiten desarrollar nuestro producto de diferentes maneras. Si yo utilizo como material acuarela, entonces voy a tener una textura diferente a la de otro material. Y esto va a determinar la forma en que voy a hacer mi pintura, ¿no? ¿Qué materiales o medios puedo utilizar? Por ejemplo, el lienzo, los mismos colores, las témperas, como ya dijimos, las acuarelas, el caballete, las paletas, etcétera. Bien, y las técnicas, por último, ¿qué son? Son los métodos o procedimientos que nosotros ponemos en práctica para utilizar las herramientas, los medios y los materiales. Bien, entonces, si yo he elegido como material la acuarela, entonces tendré que utilizar una técnica de pintura de acuarela para poder realizar mi trabajo, mi proyecto. Entonces hay tantas técnicas como tantos materiales pueda utilizar. Todo esto es lo que se pone en práctica en un proceso creativo. Y ahora que ya sabemos qué es un proceso creativo, entonces vamos a aprender cómo registrar este proceso. Recuerda que registrar un proceso es dejar anotaciones o evidencias de todos los pasos que se siguen para realizarlo. Y además reflexionar sobre este proceso para que a su vez las otras personas también puedan reflexionar o conocer tu proceso y tu producto. Bien, primero vamos a reflexionar sobre nuestro propio producto y sobre el proceso que hemos llevado para él, registrándolo a través de una bitácora. ¿Qué es la bitácora? Es un instrumento que utilizan a menudo los artistas para mantener un registro de todos aquellos pasos que siguen para crear sus productos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen vemos una bitácora de un arquitecto, que es un artista también, y ahí está registrando todos los bocetos que él ha seguido, paso por paso. Esta bitácora sirve para llevar un registro de ciertas acciones. Bien, la bitácora nos ayuda a mantener registrada todas las decisiones que nosotros tomamos y todas las acciones que realizamos también en búsqueda de la creación del proyecto artístico que tenemos. Normalmente la bitácora se trabaja en un cuaderno donde, en caso de ser una pintura o arte visual, el artista lo que va a hacer es registrar sus bocetos, sus dibujos, sus primeros dibujos, sus pasos iniciales. Y además también va a mencionar los pasos que está siguiendo, las técnicas que está utilizando, los materiales, etc. Pero además incluye también y sobre todo reflexiones personales sobre aquello que se te dificultó, sobre aquello que lograste cada día, anotaciones personales, materiales que utilizas, ideas iniciales, avances y resultados. Aquí, como te decía, tenemos un ejemplo de bitácora. Y te estoy dejando un enlace de interés también, que está aquí en el globito, donde puedes hacer clic y ver un ejemplo de bitácora en la web, que es un ejemplo en realidad bastante sencillo y que te puede servir a darte idea de cómo trabajarla. Una vez que ya registre mi proceso en la bitácora, lo que voy a hacer es autoevaluar mi proceso y mi producto. Para esto voy a utilizar un instrumento que justamente se llama ficha de autoevaluación. Bien, esta ficha la podemos incluir incluso en la bitácora. Y en ella lo que vamos a hacer es evaluar nuestro proceso, evaluar nuestro producto de acuerdo a ciertos criterios que yo mismo establezca. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo para que te quede más claro este tema de la bitácora. ¿Ya? Vamos a realizar un ejemplo donde registremos un proceso creativo, en este caso de una canción. Vamos a registrar el proceso de creación de una canción en cuarentena. Y en este proceso vamos a registrar materiales, medios, técnicas y decisiones que hemos tomado. Hagamos entonces una bitácora bastante sencilla y luego de ella elaboremos su ficha de autoevaluación. Ahora,
como dice aquí en el cuadro de diálogo. Recuerda que tu bitácora va a tener que describir tantos días como te haya demorado tu proceso creativo. Por ejemplo, en este caso, estamos poniendo el ejemplo de la creación de una canción en días de cuarentena, ¿ya? Nuestro proceso de creación nos ha demorado 4 días. Estamos haciendo aquí una tabla con 4 recuadros por ello. A cada una le ponemos un día como nombre, como título. Y en cada día lo que vamos a hacer es, a modo de diario, describir lo que hemos hecho, las decisiones que hemos tomado, los materiales que empleamos, las dificultades que tuvimos y cómo nos sentimos. Por ejemplo, primer día, como un diario, hoy decidí crear una canción en este contexto de cuarentena. Primer paso, la decisión, ¿verdad? En tu caso, ¿cuál sería el primer paso? Bien, hoy me asignaron un trabajo de proyecto de pintura. Lo que decidí fue trabajar en base a la temática, etcétera, etcétera. Voy a continuar así con mi bitácora. Para esto primero empecé a escuchar diferentes canciones en YouTube. Me sentí entusiasmada, pero a la vez nerviosa por no saber cómo me saldría. Ahí están las reflexiones sobre cómo me sentí. Luego de escuchar 5 canciones, ahí está la reflexión sobre lo que hice. Primero escuché 5 canciones. Pensé que ya sabía cómo quería hacerlo. Escuché 5 canciones, decidí cómo quería hacerlo. Ahí está el proceso que seguí en el primer día y el producto. Segundo día. Como ya sabía de qué género deseaba que fuera mi canción, decidí acompañarla del cajón y empecé a probar con él un ritmo de vals. Ya está. Mi decisión, el género en que me voy a embarcar y el paso que estoy siguiendo. Decidir acompañarla del cajón. En cada nueva práctica, ahí está un nuevo paso, ¿no? Estaba practicando una y otra vez. Incluía más variaciones al vals e iba pensando en la letra. Entonces, el siguiente paso lo estoy describiendo en este segundo día. Empezar a probar un ritmo con un instrumento y adicionarle poco a poco la letra. Este día fue muy productivo, dice aquí por último. Tercer día. Hoy casi me siento frustrada, pero perseveré y al final sentí que todo había valido la pena. Me costó crear la letra para la canción, pues primero decidí escribirla como un poema y luego adecuarla a la música, pero luego me di cuenta de que la letra no encajaba en muchas partes con la música. Sin embargo, luego de varios intentos lo logré suprimiendo algunas frases. Aquí estoy diciendo cómo me sentí, las dificultades que tuve, qué hice, primero crear un poema, después tratar de adecuarlo a la música y al final cómo resolví mi problema, suprimiendo algunas frases. Bien. Cuarto y último día, me sentí increíblemente satisfecha. Ya tenía la letra enlazada con la música, solo hacía falta repasarla y terminar de cuadrarla bien. Repasé la canción 4 veces, un paso, suprimí algunas palabras, segundo paso, y en el último repaso sentí que quedó perfecta. Un ritmo lento, pero con un mensaje claro y muy agradable. Buen trabajo. Esa es mi bitácora. Como ves, es un diario donde yo describo por días qué es lo que he ido haciendo para crear mi pintura. Si tú has creado tu pintura en 3 días, entonces escribirás qué hiciste en esos 3 días. Primero decidiste la temática, cómo decidiste la temática, te resultó dificultoso. Segundo día, qué materiales decidiste utilizar, por qué decidiste utilizarlos, cómo los empleaste. Y tercer día, si es que es tu último día, cómo te resultó tu producto, cómo lo terminaste, qué hiciste para terminarlo. Y finalmente, luego que ya terminas tu bitácora, como ya has terminado tu producto, ya has terminado de reflexionar sobre el proceso que has seguido, ahora vas a reflexionar sobre el producto. Vas a autoevaluarlo. Para ello vas a escoger 4 criterios. Yo he escogido aquí 4 criterios que son armonía entre música y letra, técnica de canto y percusión, mensaje y responsabilidad. Obviamente estos criterios tienen que relacionarse directamente con tu producto. Estos no podrían ser con los que evalúes tu pintura porque es algo completamente distinto. Esa es la ficha de autoevaluación para el proyecto de mi canción en cuarentena. Me he puesto un puntaje máximo de 5 en cada uno, mínimo de 1 y un total de 17. Y a mi conclusión, observo que mi producto tiene los requisitos de una canción, el mensaje es claro y hay armonía entre letra y música. Sin embargo, ¿dónde me he puesto menos calificación? En técnica de canto y percusión. Bien, entonces esa es la dificultad que yo he tenido y la tengo que colocar en mi conclusión. Creo que pude mejorar en la ejecución de la percusión con el cajón. Entonces estoy explicando qué me faltó en ese criterio para que me haya puesto la nota más baja en él. Esa es tu ficha de autoevaluación. ¿Y ahora qué vas a hacer tú? Vas a elaborar una bitácora registrando todo el proceso de creación de tu proyecto de pintura en 3 días, en 4 días, en los que tú elijas. Y vas a realizar la ficha de autoevaluación del mismo. Ahora, yo te sugiero que no pases de 4 días y que te organices en una tablita para que no te extiendas tanto en cada uno. No pretendo que escribas una hoja de cada día, no.
máximo unas 4 líneas de cada día y está perfecto. Bien, para que sea también de más fácil lectura. Luego que haces tu bitácora entonces por días, no más de 4 líneas por día, como te dije, lo que vas a hacer es tu ficha de autoevaluación. Yo aquí te propongo los criterios que puedes evaluarte en tu proyecto de pintura para tu ficha de autoevaluación. Puedes tomarlos y repetir esos criterios o puedes cambiarlos si es que consideras que hay otros indicadores que quieres evaluar. Bien, te colocas tu calificación donde dice total y al final redactas tu conclusión tal como está en el ejemplo. Solo realiza ambos trabajos, la bitácora y la autoevaluación, bajo este modelo en el cuaderno y envía la foto vía Cubicall. Espero que hayas entendido, que haya sido clara y que te guste y te encante hacer este diario sobre tu proyecto de pintura y evaluarte en el mismo. Muchas gracias por este momento y quédate en casa en paz y bien.